Le puse por tema: Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Amén. Y pues nosotros lo sabemos, ¿verdad? Lo percibimos, lo sentimos ese amor, sentimos esa cercanía de nuestro Dios. A pesar de toda nuestra humanidad y que nuestra carne está en contra de Dios, nuestra propia naturaleza, nuestra propia carne es enemiga de Dios, y a pesar de eso nosotros podemos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. En el libro de Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor dice que nuestro Dios es el que hizo todo. Él hizo el mundo y todo lo que hay en el mundo, porque Él es Señor del cielo, Él es Señor de la tierra, y Él no mora en templos hechos por manos de hombres, sino que Él tampoco dice que se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida, aliento y a todas las cosas. Pero aquí el Señor Dios está hablando, todos nosotros diríamos, entonces Dios no está aquí en este lugar físico, podríamos decir, si lo interpretáramos tan literalmente y si no miráramos el contexto, ¿verdad? Si no viéramos el contexto en qué lo está diciendo, podríamos decir, entonces Él no habita en los templos que se construyen y no vive y no recibe lo que nosotros nuestro servicio, porque dice que no recibe servicio por manos humanas, como que Él necesitara algo. Pero aquí se nos está aclarando como que si necesitara algo, no es porque lo necesite, somos nosotros los que necesitamos servirle a Él. Lo necesitamos nosotros, no lo necesita Él de nosotros. Él, hemos aprendido que Él hizo muchas creaciones, y hay muchas creaciones, hay varias clases de creaciones, y entonces Él no necesita de nosotros como humanidad, pero Él nos ama. Nos ama con un amor entrañable, nos ama con un amor que es eterno. Pero aquí está hablando en el contexto que dice que Él hizo de todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Está en el contexto, en los versículos más abajo, los vamos a leer más adelante y vamos a ver por qué nuestro Dios está diciendo esto, como que Él no vive en templos hechos por hombres y que Él no necesita servicio de manos humanas. Lo vamos a leer más adelante. Pero lo que sí vamos a ver es de que Él nos dice que todo esto lo hizo, Él nos hizo a nosotros de un solo linaje, de una sola sangre, nos formó y nos hizo a toda la humanidad. Todo esto lo hizo Él para que nosotros como humanos, para que nosotros como hombres le podamos buscar a Él. Él lo que anhela es que le busquemos, pero en esta manera de buscarlo, dice que nosotros podemos estar como palpando, porque realmente nuestro Dios es un Dios invisible, ¿verdad? Mire, toque a su hermano que está a la par, usted lo puede sentir, lo puede tocar, ¿verdad que sí? Es de carne como usted, pero si yo le digo toque a Dios,
toque a Dios así. Entonces por eso dice de alguna manera como palpando, o sea, porque ¿será que está aquí? ¿Será que está aquí? Pero aunque nosotros tengamos que estar como palpando, así como buscando, pero dice que Él está cerca. Tan cerca está nuestro Dios que está adentro de nosotros. Adentro de nosotros está su Espíritu Santo, que Él dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Les voy a enviar al Consolador, al Paracletos, al Espíritu Santo que va a morar dentro de nosotros. Y también sabemos del parto gemelar, que es Cristo Jesús viviendo también dentro de nosotros. Entonces está el Espíritu de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero dice, quizás le puedan hallar, porque aunque Él, cuando nosotros confesamos nuestros pecados y creímos en Él, vino a habitar en nosotros, puede ser que no lo podamos hallar, que no lo encontremos. Él nos encuentra a nosotros, pero puede ser que nosotros no. Como está en la palabra profética más segura, pero una de las profecías también decía que no se podía si no creía, si no tenía fe, si no, entonces nosotros tenemos que tener la fe, que es la convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Entonces tenemos que tener una certeza, tenemos que tener una convicción de que el Espíritu de Cristo está aquí dentro de nosotros, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que cuando nosotros le invocamos, le clamamos, lo llamamos, Él ya está cerca de nosotros, no está lejano, aunque de alguna manera palpando podamos estar nosotros, ¿verdad? Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de nuestros mismos poetas han dicho, porque también somos linaje suyo. De una sola sangre, de un solo linaje, Dios nos hizo a todos nosotros. Y por Él es que nosotros vivimos, por Él es que nosotros nos movemos, por Él es que nosotros existimos en esta tierra. Entonces, Él está cerca. ¿Cómo sé que está cerca? Porque yo vivo, porque yo existo, porque yo me muevo en Él. Entonces Él está cerca. ¿Por qué? Porque yo creo, tengo fe. Es por la fe que yo tengo en Él, como Hijo de Dios y como su Santo Espíritu. Amén. 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, o a plata, o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Entonces, ¿por qué dice la palabra del Señor entonces que pueda ser que palpando, pero Él está cerca, pero puede ser que no le hallen? ¿Por qué Él está diciendo que Él es Dios, Señor de lo que está en el cielo, en la tierra? ¿Por qué Él dijo que Él no habita en templos hechos por hombres? ¿Por qué Él dijo que no aceptaba un servicio con manos humanas? Aquí está el versículo, aquí está la respuesta. Porque dice que no debemos de pensar que la naturaleza divina es semejante a oro, o a plata, o a piedra. Entonces, los israelitas antes, ellos hacían, muchas veces, hacían cosas que a Dios no le agradaban porque hacían esculturas con oro,
con piedra, con plata, con materiales, con manos. Entonces pensaban que al trabajarlo con sus manos o al hacer templos grandes con sus manos, allí entonces habitaba Dios. Pero ellos ya idolatraban el templo y las cosas que habían ahí, y también de otros ídolos, de otros dioses extranjeros, ¿verdad? Que la Biblia dice que ídolos son, pero tienen ojos y no ven, tienen oídos, no oyen, tienen manos y no palpan. Entonces, en esa manera, el Señor está diciendo, no debemos de pensar que la naturaleza divina tiene algo que ver con el oro, o tiene algo que ver con la plata, o tiene algo que ver con piedra. Entonces nosotros podemos decir, bueno, nosotros no somos idólatras, nosotros no hacemos muñecos, no hacemos templos y no adoramos los templos, no adoramos los muñecos hechos de piedras o de oro o de plata o de piedra. Nosotros no, pero nosotros sí podemos tener objetos que están hechos de oro, que valen como el oro, que valen como la plata, que son de piedra, y que los tengamos en mayor amor y en mayor alabanza y en mayor adoración que a Dios. Entonces ahí estaríamos nosotros pensando que la naturaleza divina, por ejemplo, si una persona nunca alaba a Dios, no adora a Dios, no conoce bien su espíritu, no ha recibido dones del Espíritu Santo, no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, pero le estaba de pedir al Señor cosas materiales, cosas que valen oro, cosas que valen plata, cosas que son como piedras, y no ha sido todavía bautizado por el Espíritu Santo, y todavía no tiene dones, y todavía su fe no ha crecido, y todavía no desea ser un discípulo del Señor y crecer en la doctrina. Entonces podría estar viendo a Dios en su naturaleza como algo como plata, algo como oro o algo como piedra, ¿verdad? Si nosotros ponemos en prioridad todas esas cosas, de hecho hasta el servicio, porque a la iglesia de Éfeso le decían que trabajaba arduamente por amor de su nombre, pero había caído de su primer amor. Entonces aún el servicio que nosotros le podamos dar a Dios con nuestras manos, pero no tenemos a Él en primer lugar como el gran amor de nuestras vidas, que creemos que Él nos ama, que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él no nos va a dejar, que Él nos defiende. Entonces si no creemos eso de Dios, podríamos estar igual a la manera de Éfeso, y podríamos estar pensando que la naturaleza divina es semejante a esto. Y él dice, yo no habito en templos hechos por hombres, yo no recibo servicio hecho por manos de hombres. Él quiere que los que le adoren en espíritu y en verdad, que esa sea la manera. Pero para poder adorar en espíritu y en verdad es necesario antes que en nosotros se produzca un arrepentimiento, un cambio de mente, una manera de pensar diferente a la que nosotros creemos. Nosotros queremos a veces que Dios se acople a nuestros pensamientos y no nosotros acoplarnos a los pensamientos de Él. A veces nosotros decimos, yo voy a servir, pero le voy a servir, y ponemos condiciones. Empezamos a poner condiciones, mire, yo sí puedo, pero no de esta forma, no de esta manera, o no como está escrito en la palabra de Dios. Entonces ahí lo estoy acomodando a Dios a mi manera, y no debo de acomodar a Dios a mi manera. Yo me debo de acomodar a Él. Pero dice su palabra que sus pensamientos son tan altos, muchos más altos que los nuestros, y que sus caminos son más altos, muchos más altos a los nuestros. Entonces es por eso que un ser humano puede encontrar tal vez una frustración, o decir, no, es más fácil, mejor a mi manera, porque los pensamientos de Él son demasiado altos, sus caminos. Entonces quizás le falte fe, y por eso prefiera hacerlo en su humanidad. Pero el Señor dice que antes Él pasaba por alto esa ignorancia que existía en los seres humanos, pero hoy no pasa por alto, porque hoy Él mismo se hizo hombre, se hizo carne, se acercó a nosotros, y hoy nos pide que nos arrepintamos si nosotros estamos pensando que las cosas divinas
tienen que ver con oro, tienen que ver con plata, tienen que ver con piedras, sino que es en espíritu y es en verdad, pero lo primero es cambiar nuestra mente, que nos arrepintamos de todos nuestros pecados, que no nos conformemos de que el mismo pecado que yo hacía hace 3 años, hace 2 años, hace 1 año, lo repito y nunca tengo un cambio de pensar diferente, que ya no debo de ser así, no estar esa forma repetitiva en mí y conformarme, sino cambiar mi mentalidad, ¿verdad? Entonces dice, antes estábamos separados, eso nos indica lejanía, pero ahora que hemos sido reconciliados por el sacrificio de Jesús, ahora tenemos cercanía. Entonces Dios está cerca de nosotros. Él no está lejos de ninguno de nosotros. Lo podemos ver hasta en la semejanza de nuestro prójimo y en nuestra propia semejanza. Por eso es necesario arrepentirnos, como Jesús mismo lo dijo en Marcos 1:15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, todo lo que usted lee en la Biblia, todo lo que a usted le predican, tenemos que creerlo. Amén. Es por fe, porque el tiempo ya se cumplió. Porque el reino de Dios ya está cerca. Por cuanto se ha cumplido el tiempo de Dios, que Él quería venir a visitar la tierra, porque hemos aprendido que muchas han sido las salidas de Dios. Dios ha salido de la eternidad, Dios ha salido del cielo y ha venido aquí a la tierra y ha venido a visitar a la humanidad, a su creación, y lo ha hecho por varias veces. Pero esta vez vino en forma de hombre. Y vino a pagar nuestros pecados y vino a dejar un evangelio, porque desde que Jesús nació se oyeron los ángeles y se oyeron los pastores que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, desde ese momento se anunció, se glorificó el nombre de Dios y se le dio gloria a las alturas y paz en la tierra, porque nuestro Dios dejó su eternidad, dejó su gloria, tomó forma de hombre, forma de siervo, fue a la muerte de cruz, a pagar nuestros pecados y vino aquí a visitarnos. Y dejó un evangelio que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El evangelio es de paz. Las buenas noticias son de paz, que ahora nosotros estamos en paz con Dios, que las cosas que antes eran enemigas con Dios ahora han sido reconciliadas por medio de Jesús, su Hijo único. Entonces ahora nosotros podemos disfrutar de esa paz. Dios no está ahorita enojado con nosotros, ahorita que es un tiempo de gracia, ahorita que su Hijo Jesús está dentro de nosotros. Él quiere sí que nos arrepintamos, que cambiemos nuestra manera de pensar, pero no con una ira como lo hizo cuando estaba en el monte Sinaí, que todos se asustaron y no querían oír la voz de Dios, que aún dice que si una bestia de carga cruzaba por ahí debían de matarla. Y todos tenían miedo y no querían oír a Dios, hasta Moisés. Entonces este no es un tiempo así, este es un tiempo precioso, es un tiempo de gracia, pero es necesario creer y arrepentirnos, o sea, tener fe. Hechos 17:31 dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Entonces hay un día, amados hermanos, que Dios designó en que nos van a juzgar, pero ese juicio va a ser por medio de un hombre, y ese hombre es Cristo Jesús. Pero ¿qué nos van a juzgar? Hermanos,
Si llamáramos a quienes les gusta juzgar aquí en la iglesia, que les gusta tomar un papel de juez y le dijéramos, hermano, hermana, por favor señáleme mis faltas, y saca una lista del techo para abajo y le dijéramos a todos, dígame quién saldría inocente, como dijo el salmista, si tú te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría estar limpio delante de ti? Si Dios se fijara en nuestros pecados, ninguno podríamos ser inocentes delante de Él. Por eso cuando llevaron a aquella mujer adúltera, la encontraron en el lecho, cuando Jesús dijo, el que se crea sin pecado, que lance la primer piedra, desde el más grande, los más canosos, porque entre más edad, más pecado habían cometido, empezaron a retirarse, dice la palabra del Señor, hasta el más pequeño. Entonces, ¿quién podría mantenerse ante la santidad de Dios? ¿Quién podría? Ninguno. Entonces, ¿de qué se nos va a juzgar si todos saldríamos culpables? Pero ahora, lo que se nos va a juzgar, ¿crees de todo corazón en Jesús? Que Él es el Hijo de Dios y que murió para perdonar tus pecados. ¿Te sientes perdonado? ¿Eres salvo? Pero si alguien tiene duda, tiene miedo de que no ha sido perdonado, tiene miedo de que no es salvo, entonces se le va a juzgar como pecado eso, que no creyó. El no creer, por eso dice la palabra. Marcos 16:15, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Ven? Entonces no le dicen, miren, vayan a toda la gente y pregúntele qué pecado tiene. Si tiene 100, si tiene 20, díganle que está condenado. Si tiene solo uno o no tiene ninguno, díganle que está perdonado. No dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Antes bien dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces no se trata de qué pecado tengo yo, qué cantidad tengo yo de pecados, sino se trata que yo me arrepienta y que yo crea que Jesús murió para pagar ese pecado. Entonces yo, cuando me arrepiento, obtengo inmediatamente el perdón. Y soy salvo y soy perdonado desde ese momento que yo creo. Desde ese momento que yo me bautizo, desde ese momento que yo me arrepiento, amén. Entonces el creer es para ser salvos. Si no, ¿para qué murió Jesús? Amén. Arrepentimiento para perdón. Hechos 10:36 dice, el mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Entonces, ¿cuál es el mensaje para Israel? Tanto Israel biológico como Israel espiritual. El mensaje que Él envió es paz. Estamos en paz por medio de Jesucristo. Entonces no tenemos que sentirnos acusados, condenados, no tenemos que sentirnos mal porque creemos que Jesús nos perdona y nos da paz, paz para con Dios. Pero a veces lo que pasa que entre nosotros, dice la Biblia, que todos ofendemos y de muchas maneras, y resulta que Jesús ya perdonó nuestros pecados y nos perdona, pero a veces nosotros entre hermanos a veces no nos perdonamos o no nos queremos sentir perdonados, y eso nos puede inquietar un poquito y hacernos sentir incertidumbre y sentirnos intranquilos y poder confundir de que no somos perdonados. O tal vez tus padres no te han querido perdonar, tal vez tu hijo, tal vez tu hermano, tal vez alguien que tiene rencor en su corazón o que tiene odio en su corazón y que no te quiere perdonar, y que eso te haga sentir con incertidumbre, intranquilo. Pero Dios no quiere que estés así. Dios quiere que tú estés en paz, porque Jesús murió por tus pecados para perdonarte, y Él te va a dar la oportunidad a su tiempo, conforme tú crezcas
crezcas en fe, de poderte reconciliar con aquel que no quiere perdonarte o con aquel que tal vez tú tampoco quieres perdonar, porque también hay una parábola de aquel que a él le perdonaron una deuda bien grande y a él le debían otra más chiquita y él no perdonó. Entonces también puede pasar eso, ¿verdad? Que Dios, tú te sientes perdonado y qué rico sientes y te sientes con toda la libertad de cantar, de alabar, de dar grito de júbilo, de adorar, de fluir en tus dones, pero cuando miras a tu semejante, dices, no, eso sí no se lo perdono. Eso sí no se lo paso. Entonces, también eso nos puede estar pasando, pero Él quiere sanarnos. Quiere que nos arrepintamos de eso también, de no perdonar, porque el odio, el rencor, eso no le agrada a Dios, porque Él no nos guarda rencor. Él no nos guarda odio. Él dice que cuando nosotros nos arrepentimos, tiró hasta el fondo de la mar todos nuestros pecados y ya nunca más se acuerda de ellos, ¿verdad? Entonces, Él también quiere que nosotros seamos transformados a esa manera. Dice, ustedes mismos, en el 37, ustedes mismos saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Ustedes saben cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Jesús es el que lo enviaron ungido, por eso él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas, a dar libertad a los oprimidos. Estas son las funciones de Jesús, es el programa de Él que Él vino a hacer a la tierra. Él vino a sanar a los que estaban oprimidos por el diablo. Amén. Y también dice el 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó entre los muertos. Entonces, el que estaba predicando que Dios vino a poner paz y que estemos en paz, él mismo había comido y bebido con Jesús después que él resucitó. Él y otro grupo de los que Dios escogió. No era a todos. Dios escogió desde antes, de antemano, en la preexistencia, quienes iban a estar con Él comiendo y bebiendo después de su resurrección. Amén. Entonces Dios es un Dios que siempre le gusta escoger, y Él nos escogió a nosotros para que oigamos esta buena noticia de que Él está en paz con nosotros, que Él está cerca de nosotros, Él no está lejos. No está lejos, nuestra mente nos puede traicionar, podemos pensar que Él está lejos, pero Él no está lejos, Él está cerca de nosotros, amén. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados, amén. ¿Usted cree en Él? Entonces usted reciba el perdón de todos sus pecados. Amén. Ya no se martirice, no se acuse más, pero haga como hizo el salmista. El Salmo 32 dice, te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Amén. Entonces solo quiere el Señor que nosotros confesemos, que no encubramos, que no escondamos. Quiere decir la iniquidad. La iniquidad es algo que se hereda, es algo ancestral. Entonces nosotros tenemos no que cubrirlo, no esconderlo, sino al contrario, reconocerlo, como el salmista. Él le dijo, en pecado
me concibió mi madre, ¿verdad? Y eran pecados de adulterio que el salmista tenía, pero él lo confesó y por eso el Señor lo perdonó y lo declaró sin culpa. Amén. Cuando nosotros confesemos, cuando le manifestemos, cuando no encubramos nuestro pecado y nuestra transgresión, Él nos va a declarar sin culpa. Usted puede decir, mire, yo ya lo hice, yo ya le pedí perdón, y mire, yo ya me escarbé hasta donde yo podía, y le confesé, y yo sigo sintiendo una carga, y yo sigo sintiendo una culpa. Entonces, a veces cabe una administración. ¿Sabe por qué? Porque a veces tal vez el pecado que tiene es problemas con la autoridad. A veces tenemos problemas con autoridad, nos rebelamos con una autoridad, no nos gusta, no nos parece, y como el Señor quiere sanarnos en esa área, quiere liberarnos, entonces permite que hasta que venga una administración con una autoridad y que esa autoridad le declare, eres sin culpa. Tus pecados te son perdonados. No es que la autoridad sea mayor que el sacrificio de Jesús. No es que la autoridad valga más, sino que el problema como que el que tenemos es con autoridad y sobre todo con los semejantes. Yo conozco una persona que él se fijaba en los defectos de todas las personas, de todas, y las mencionaba, y yo lo estaba conociendo ese día, me lo presentaron. Yo tenía como 3 minutos de haberlo conocido y me estaba diciendo los defectos de todos y hasta me dijo los míos. En 3 minutos él me detectó, pero él decía que era cristiano, tenía privilegios en la iglesia. Entonces le decía, hermano, ¿y qué va a hacer usted? Le dije, cuando usted mire que ese que usted señala y todo lo vea en el cielo, me dice, porque yo no les hablo a nadie, no me junto con nadie, porque todos son unos pecadores, me decía él, todos son unos imperfectos, y me empezaba a decir, y que él no. Entonces yo, ¿y qué va a hacer usted? Pero es que allá va a ser diferente, porque allá ellos ya van a estar transformados, decía. Entonces él consideraba eso. Entonces puede ser que nosotros en alguna manera estemos cerrados así, tal vez no a la dimensión de Él, pero que sí creamos y sea tan fácil ver los pecados de otros y los reconocemos y los miramos y no me junto con ese y me cae mal, y que nosotros nos consideremos bien nice, dice, ¿verdad? Y que nosotros sí, no, yo sí, que el que se haga amigo mío, el que me escoja a mí como un hermano, ya se rayó. Va a poder pensar, el que me escoja a mí como su amigo va a crecer espiritualmente, y ya se rayó, y considerarnos puede ser. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que descubrirlo, ¿verdad? ¿Y cómo lo descubrimos? A veces por la administración con una autoridad, con alguien a nuestra semejanza, porque tal vez con Dios, usted dice, yo no tengo problemas con Dios, Dios tan lindo, Él me aguanta mis berrinches, me aguanta mis caprichos y siempre salgo consolado de su presencia. Pero con una autoridad no, porque me señala, me dice mi mal, me dice lo que yo hago feo, y ¿qué se cree? Como que si Él no es así, y entonces ahí hay problemas. Y por eso es que a veces no se puede sentir la persona inocente, porque el Señor dice, tú ya eres inocente, y desde que crees y con mi sangre, pero tienes que sanar eso, porque Él envió ministros, Él envió colaboradores, ¿sí? Él envió los 5 ministerios. ¿Y qué son los 5 ministerios? Son hombres. Son regalos a manera de hombres, pero es una semejanza como la nuestra, ¿verdad? Y sus colaboradores, ¿cómo son? También son hombres humanos, no son extraterrestres, no son ángeles, son humanos. Entonces el Señor quiere que sanemos esa área, porque si Dios les confió a ellos, ¿por qué nosotros no vamos a confiar? Cuando les confiamos a ellos, estamos confiando también en Dios. Yo confío en Dios, y si no, nuestros padres. ¿Quién escogió a nuestros padres? Nosotros no los escogimos, ¿o bien? Dios escogió a nuestros padres, y nosotros les tenemos confianza. Entonces lo ministerial y lo espiritual es igual a lo biológico. Tenemos que entrar en esa confianza.
tenemos que crecer y parte de eso puede ser las ministraciones. Amén. Y después de eso vamos a recibir la promesa que es el don del Espíritu Santo de Dios, como dice Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, a veces también por eso no viene el bautizo del Espíritu Santo, no vienen dones del Espíritu Santo, porque faltan áreas de nuestra vida que no nos hemos arrepentido. Como hemos aprendido, arrepentirse no es ponernos a llorar. Yo soy bien llorona, yo lloro mucho. Y a veces lloro porque me siento frustrada de lo que soy. Pero a veces lloro porque siento la presencia de Dios, pero a veces lloro porque me siento frustrada, pero yo no estoy confiando que al llorar yo me estoy arrepintiendo. No, lloro un poco de frustración, pero en mi corazón gimo y le pido a Dios: conviérteme y yo me convertiré. Restáurame y seré restaurada. Entonces hay un gemir dentro de mí, que no estoy confiando que cuando me pongo a llorar es donde yo estoy arrepentida, sino que es un gemir de pedirle a Él que me transforme, que me convierta. Amén. Entonces, cuando nosotros de verdad nos arrepentimos, podemos recibir el don del Espíritu Santo. Que todos los que estemos aquí estemos bautizados por el Espíritu Santo, estemos llenos del Espíritu Santo, que todos tengamos dones y los tengamos en función. Edificar, imagínense qué iglesia tan gloriosa, qué iglesia tan grande si todos tuviéramos dones, si todos fuéramos bautizados. Aquí estaríamos fluyendo en las 5 unciones: apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral. Estaríamos fluyendo constantemente y no caberíamos en este templo todos, porque todos estaríamos edificados. Entonces es necesario el arrepentimiento para que venga el don del Espíritu Santo sobre todos los que estamos aquí y aún de los que no vinieron, ¿verdad? Entonces es Dios quien nos escoge para arrepentimiento y darnos la promesa del don del Espíritu Santo. Cuando ya tenemos eso, tenemos que avanzar como avanzó la iglesia al principio. En Hechos 2:42, así avanzaron ellos y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, cuando ya nos arrepentimos, recibimos el Espíritu Santo de Dios, debemos de continuar en las enseñanzas apostólicas, adoctrinarnos todos, que todos estemos adoctrinados para que no seamos más niños fluctuantes llevados por cualquier tipo de doctrina, sino que reconozcamos la doctrina de Cristo, la amemos y la soportemos, porque la doctrina de Cristo se sufre. Pero cuando todos perseveremos, nos dediquemos continuamente a esa enseñanza, vamos a poder soportarlo. Vamos a poder hacerle frente a vientos de doctrinas contrarias. Hay doctrinas falsas, doctrinas contrarias, hemos aprendido, como la de Jezabel, Balaam, Nicolaitas, doctrinas de los hombres. Hay varias doctrinas que son falsas, pero solo aquel que persevera y es enseñado en la doctrina apostólica va a poder discernirlas y va a poder hacerle contrafrente sin miedos, porque no es niño, el que tiene miedo es niño todavía espiritual. Amén. Entonces, en la comunión, que todos los que estamos acá estemos en comunión. Que no suceda que a veces ni siquiera nos sepamos el nombre del que está atrás de nosotros, el que se sienta a aquel lado, que no sabemos cómo se llama, no sabemos dónde vive, no sabemos a qué se dedica, no sabemos qué dones tienen, qué nos puede edificar.
¿Usted sabe qué dones tienen los hermanos que están en 3 sillas después de usted? O adelante, ¿usted qué dones tiene él? ¿En qué le puede él edificar? ¿En qué puede usted edificarle a él? Que tengamos esa comunión, que dice que partamos el pan, y donde más lo vemos es en Santa Cena, ¿verdad? Y dedicados a la oración. Cuando esto sea así, dice que nos va a sobrevenir, como dice aquí en Hechos 2:43, sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por todos los apóstoles. En el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Que Dios nos bendiga así. Que Dios nos bendiga como era la iglesia al principio, que hagan prodigios, señales, que tengamos todo en común, amén. Pongámonos de pie, pidámosle entonces al Señor que nos conceda un verdadero arrepentimiento, dar frutos dignos de arrepentimiento, y que venga sobre nosotros el bautizo, el fuego del Espíritu Santo, por medio de Jesús, el nombre de Jesús, amén. Y perseverar en la enseñanza de los apóstoles, amén, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Es necesario crecer, es necesario avanzar, crecer, avanzar. ¿En dónde se encuentra usted? ¿En el arrepentimiento? ¿En el bautizo? ¿En la enseñanza? ¿En la comunión? ¿En la oración? ¿En qué nivel está? Debe subir, debemos de fluir en todo esto. Amén. Cierre sus ojitos, medite en dónde está usted. Ya se efectuó ese arrepentimiento, ya se efectuó en usted el bautizo del Espíritu Santo, ya se efectuaron los dones, ya está en comunión con todo el cuerpo de Cristo, o todavía está peleado con alguien, tiene roces con alguien. ¿Cómo está nuestra comunión? ¿Cómo está el partimiento del pan? ¿Podemos compartir con alguien nuestro alimento, nuestro pan? No solo el de Santa Cena. ¿Cómo está nuestra oración? Padre, gracias por todas esas riquezas que nos das espirituales. El arrepentimiento, el bautizo, la comunión, la enseñanza, los apóstoles, el partimiento del pan, la oración, son muchas cosas en las que nosotros podemos ser felices como una familia espiritual y tener todo en común. Y que haya entre nosotros señales, prodigios, que seamos una iglesia como lo era la iglesia al principio, Padre. Concédenos ir subiendo de nivel en nivel, y así como se nos ha enseñado de sembrador, atleta, y de atleta a soldado, Señor, auxílianos. Venga tu benignidad sobre nosotros, guiándonos al arrepentimiento, esas cosas que ya las hicimos hábito, que ya las hicimos costumbres, ese hombre viciado siempre con lo mismo. Por favor, concédenos el ser transformados, el arrepentimiento que procede de ti, Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, porque ya nos perdonaste. Haz una declaratoria hoy de que tú has perdonado los pecados de este pueblo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Confiese al Señor su transgresión, su iniquidad, su pecado,